Alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y damos gracias a Dios porque Él nos permite estar nuevamente con ustedes y agradecerles también a ustedes el hecho de que estén pendientes de esta presentación, de estas reflexiones que cada semana hacemos de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. Y para esta ocasión vamos a tocar otro tema que está vinculado con la teología de los reformadores del siglo XVI en Alemania. Estamos hablando del año 1517. Y el tema que vamos a abordar ahora es el sacerdocio de todos los fieles, que nos libera del clericalismo. Y vamos a fundamentar esta reflexión en la primera carta que escribe el apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esos son privilegios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí lo que Lutero subraya, y que también está relacionado con Apocalipsis 1:5 y 5:10, es el sacerdocio de todos los creyentes y que por cierto nos libera de ese clericalismo muy pero muy particular en algunas expresiones religiosas. En otras palabras, para Lutero esto significa, esto que acabamos de leer, lo que se podría llamar la democratización, fíjense ustedes, de la iglesia. Es decir, la participación y el involucramiento de todos los miembros de la iglesia ejerciendo las distintas tareas que el Señor nos ha dado conforme a lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Es decir, pensando en los dones que han sido repartidos conforme a la decisión, conforme al arbitrio del Espíritu Santo. Y esos dones deben ser empleados, usados por todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y cuya cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, para Lutero, todo cristiano, fíjense ustedes, todo cristiano es un sacerdote y un ministro de Dios. Así pensaba Lutero, y toda la vida, todo empleo y oficio son vocaciones divinas dentro del mundo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. En otras palabras, Lutero ponía un ejemplo tal vez un poco simpático y decía lo siguiente: una lechera puede ordenar la vaca para gloria de Dios. Y eso lo decía Lutero. Entonces, es un pasaje que podríamos decir, o en un pasaje más atrevido, afirma que todos los cristianos son sacerdotes y todas las mujeres sacerdotisas. Recordemos. Dentro de la iglesia luterana hay sacerdotisas. Aquí, desde luego,
pues disentimos de Lutero, pero en el sentido de ese nombramiento, ese cargo que se le asigna, incluso, no sé si todavía lo es, pero era una mujer o es una mujer la que dirige lo que se conoce como la Federación Luterana Mundial. Y yo tuve la oportunidad de conocer en El Salvador a una sacerdotisa, y yo creo que esta sacerdotisa, que es salvadoreña, llegó a ocupar un cargo a nivel mundial dentro de la iglesia luterana. Y aquí cabe nuevamente hacer una observación. Yo quiero decirle que nosotros no somos luteranos, nosotros seguimos a Jesucristo, no seguimos a Lutero, no seguimos a nadie. Y lo cierto es que algunas personas por ignorancia, y va incluso hasta ciertas personas que se supone con cierto nivel de preparación, diciendo que nosotros, cuando digo nosotros, los bautistas, seguimos a un fulano que no sé ni quién es, pues para que ustedes se den cuenta. Nosotros seguimos a Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que eso quede muy claro, muy pero muy claro. Entonces, dice también Lutero que pueden ser jóvenes o viejos ejerciendo el sacerdocio, mujeres o doncellas, letrados o laicos, sin diferencia alguna. Por eso es que en la iglesia de Jesucristo se han repartido, se han otorgado por el Espíritu Santo una serie de dones que deben de estar en función de lo que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros, y que nosotros no podemos negar el ejercicio de esos dones que Dios nos ha dado, y el servicio también. Es cierto que los reformadores no llevaron este principio hasta sus últimas consecuencias. Eso no fue posible en su momento. Conservaron mucho el clericalismo, heredado desde luego por la tradición de largos siglos, la tradición eclesiástica. Sin embargo, algunos conocidos como los anabautistas de la Reforma Radical, cuyo exponente principal fue Tomás Münzer, también alemán contemporáneo de Lutero, llevaron el principio del sacerdocio universal a un buen paso, es decir, dieron un paso adelante. Hoy en día, tanto en círculos católicos como protestantes también, se reconocen los carismas, es decir, los dones de todos los fieles, y se cuestiona constantemente el clericalismo y el autoritarismo que lamentablemente han prevalecido también, bastante lamentable, en la iglesia protestante. La iglesia católica ha sido así por tradición, pero en la iglesia protestante no. Sin embargo, en muchas iglesias protestantes existe el clericalismo, y más aún han surgido profetas, apóstoles, salmistas y una serie de titulazos que nada tienen que ver, nada en absoluto, nada tienen que ver con lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, dentro de la historia de la iglesia, el paso de la Edad Media al mundo moderno significó un cuestionamiento radical al autoritarismo medieval, e incluso la evolución de una serie de libertades humanas que hoy día damos por sentadas. En ese proceso
Martín Lutero desempeñó un papel decisivo. Su mensaje de gracia evangélica nos libera del legalismo, es decir, autoritarismo ético. Su insistencia en la autoridad bíblica, de la cual hemos hablado ya, interpretada crítica y científicamente, nos libera del tradicionalismo, es decir, del autoritarismo, de la doctrina y del dogmatismo. Como quien dice, esto es así porque es así, porque me parece a mí, pero no por lo que dice la Biblia. Y ahí hay que ser sumamente cuidadosos. Así es que su enseñanza sobre el sacerdocio universal de todos los fieles comenzó a liberarnos del clericalismo, es decir, de ese autoritarismo eclesiástico, de ese verticalismo, del episcopalismo que a muchas iglesias, incluso protestantes, les ha hecho y les está haciendo mucho daño, porque hay muchas iglesias y muchos fieles que se dejan guiar por una serie de autoridades o algunas autoridades que dan una serie de pautas que nada tienen que ver con lo que está en la Biblia. Y eso es altamente peligroso. Bien, entonces Lutero, podríamos decir, lanzó toda una cruzada tenaz contra las estructuras autoritarias de la iglesia medieval, es decir, de la iglesia de la Edad Media. Todas y cada una de las prácticas de la iglesia, y esto lo escribió en 1520, son estorbadas y enredadas y amenazadas por las pestilentes, ignorantes e irreligiosas ordenanzas artificiales. Esto suena bastante fuerte, bastante drástico, pero es algo que estamos viendo en la actualidad. Imagínense ustedes, después de 500 años de la Reforma protestante, lo estamos viendo todavía en las iglesias protestantes, y eso no está de acuerdo, insistimos, con lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, no hay esperanza de cura a menos que todas las leyes hechas por el hombre, cualquiera que sea su duración, sean derogadas para siempre. Cuando hayamos recobrado la libertad del Evangelio, debemos juzgar y gobernar de acuerdo con él, es decir, con el Evangelio en todos los aspectos. Entonces, al denunciar la tiranía del Vaticano, según Lutero, él exigió a la iglesia restaurar nuestra noble libertad cristiana. Podríamos decir también en las iglesias evangélicas. Y esto tal vez es un poco desagradable, diría yo, es hasta mal testimonio. ¿Por qué? Porque la autoridad definitiva y rotunda viene de Dios a través de Jesucristo y plasmado precisamente aquí en la palabra sagrada contenida en la Biblia. Y nosotros debemos tomar eso muy, pero muy en serio. No podemos estar hablando de cosas que están al margen de la sola gracia, de la sola escritura y del sacerdocio de todos los fieles. Incluso hay algunas iglesias protestantes, lamentablemente,
en donde las mujeres no tienen ningún espacio y nos olvidamos de lo que dice San Pablo a los Gálatas 3:28. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en Cristo. Además que el Señor no hace acepción de personas. Y muchas personas todavía están discutiendo si las mujeres deben o no participar en las distintas tareas de la iglesia. Y repetimos, es necesario volver a la Biblia, es necesario analizar la Biblia, es necesario ponerle más atención a lo que la palabra nos enseña. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de servirte de una forma u otra. Gracias por los dones, por los talentos, por todos los recursos que tú nos has dado para servirte y para realizar el sacerdocio de todos los fieles. Quédate siempre acompañándonos en todas las tareas de la iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.